¿A cuánto le gustan los bienes de enseñanza? ¿A cuánto le gustan los bienes de enseñanza? Si usted lo cree, denle un fuerte aplauso al Rey. Aleluya. Gloria al Señor. Somos el Centro Cristiano Embajadores de Cristo. Y este es el viernes, el ansiado viernes de enseñanza. Hermanos, quiero iniciar diciendo lo siguiente. La Biblia nos enseña que cuando Jesús estuvo en su ministerio, cuando Jesús inició su ministerio, no todos fueron sanados. Mi hermano, Jesús no sanó a todos. ¿Tú crees que la gente que Jesús sanó eran los únicos enfermos de la época? No. Mi hermano, hubo mucha gente de la época en que Jesús estaba, que estaba enferma y siguió enferma. No todos fueron sanados. Ahora, los que vinieron a Él recibieron. Pero no todo el mundo vino. ¿Sí o no? Hubo gente en la época de Jesús que no aprovecharon la presencia de Jesús y siguieron enfermos. Y mi hermano, ¿por qué esto es importante? Y la Biblia nos enseña, y con el pasaje de hoy que vamos a ver, mi hermano, Dios no siempre sana. Hay gente que Dios, por muy cristiano que sea, por algún motivo que solo Dios conoce, no te va a sanar. Suena duro, ¿no? Más si eres cristiano. Porque todo enfermo quiere sanar, ¿sí o no? No conozco a nadie que le guste estar enfermo. Si estamos enfermos, queremos sanidad. Y algunos la queremos de un día para otro. Y hermanos, desde que iniciamos este peregrinar que Dios inmerecidamente nos ha otorgado de ser pastor de esta iglesia, lo primero que yo le pedí fue eso. Dame sanidad los días de culto. Si cuando no hay culto me enfermas, gloria a Dios. Porque yo sé que sano no voy a estar todo el tiempo. Pero mi hermano, vivimos en un tiempo, en un mundo caído, en donde la gente enferma. Y una de las cosas que tú y yo debemos tener claro es que el que sana es Cristo. Hay hasta una canción. Cristo es el que salva, Cristo es el que sana. Es Cristo. Por eso cuando oramos por los enfermos, no debemos tener temor. Porque mi hermano, ni tú ni yo somos los que sanamos. El que sana es Cristo. Y por eso la Biblia nos exige que cuando oremos por alguien, digamos en el nombre de Jesús. Porque Jesús es el que sana cuando Él quiere hacerlo. Y mi hermano, por eso cuando tú vas a un hospital, no te debe dar temor ir a aquellas áreas de enfermedades terminales. Porque mi hermano, no eres tú quien lo va a levantar de la cama. No eres tú. Tú eres un simple intermediario que Dios usa para que ores. Pero la sanidad no la das tú. Mi hermano, llévate eso en tu mente y en tu corazón cuando vas a orar por alguien. El que sana es Cristo. Pero Él necesita que alguien interceda. Él necesita que alguien ore para que Él pueda hacer la obra si es su voluntad. Y eso también debemos tenerlo claro. Si Dios dice no, es no. Y vamos a verlo hoy. Vamos a verlo. Mi hermano, porque a veces tenemos la equivocada percepción que porque somos cristianos nunca vamos a enfermar. ¿Dónde dice eso? ¿Qué parte de la Biblia dice eso?
Vivimos en un cuerpo corrupto. Nuestro cuerpo será incorruptible en la resurrección, dice la Biblia. No ahora. Ahora somos simples mortales que nos enfermamos. Algunos muy seguidos, pero nos enfermamos. No hay nadie que sea sano permanentemente, no hay nadie. Así está hecho el mundo. Y mi hermano, pero hay un pasaje en donde la Biblia nos enseña y nos lo deja claro. Dios es soberano. Dios es soberano. Él sana a quien a Él le da la gana. Y a quien no quiere, no sana. Eso no quiere decir que no te ame. Pero Dios siempre tiene un propósito para aquellas personas que no ha sanado. Dios tiene un propósito con ellas. Dios quiere demostrar algo a través de ellas. Y por eso me encanta la Biblia. Para que entremos en materia, por favor, vaya conmigo en su Biblia. A segunda de Timoteo. Capítulo 4. Segunda de Timoteo 4, vamos a leer porque ¿cuántos conocen al apóstol Pablo aquí? Si alguien tenía don de sanidad, era el apóstol Pablo. ¿Sí o no? Mi hermano, yo tengo aquí varios pasajes que me hablan de sanidades que el apóstol Pablo realizó. En Hechos 14, del 18 al 10, la Biblia dice de un paralítico que Pablo levantó. Todos conocen el pasaje de Eutico. ¿Quién aquí no conoce el pasaje de Eutico? El que cayó de un tercer piso, muertecito. Y la Biblia dice que Pablo bajó de donde estaban en la predicación, puso su cuerpo encima de él, lo levantó y siguió predicando hasta la mañana. Esa parte que me encanta a mí. Esa parte que me encanta. Porque la Biblia dice sobre ese pasaje que como Pablo, la predicación era muy larga, cosa que a muchos no les gusta. Muchos prefieren una predicación de 15, 20 minutos y vámonos, qué rico. Pero mi hermano, la Biblia dice que Pablo estaba predicando largo ese día. Y Eutico se durmió y cayó de un tercer piso. Pablo dijo, tranquilos. Pablo bajó, puso su cuerpo sobre él. Eutico se levantó de los muertos. Y cuando uno pensaba, bueno, Pablo lo va a coger suave porque mira lo que pasó, siguió predicando hasta el amanecer. No le importó que se haya dormido. Mi hermano, y aquí hay algunos que se duermen, cuidado. Mi hermano, yo veo todo aquí, Así que Pablo levantó a Eutico. Más adelante, ¿cuántos recuerdan el pasaje cuando Pablo llegó a Malta? Iban para Roma, el barco naufragó. Y como sea, todos llegaron vivos a Malta. ¿Se acuerdan que Pablo, una serpiente venenosa lo mordió? No lo mató. Y como no lo mató, la gente dijo, este hombre es de Dios. Lo llevaron para, dice la Biblia, que a un hombre poderoso de la isla de Malta llevaron a Pablo allá porque estaba muy enfermo. Y dice la Biblia que Pablo lo sanó. Dios a través de Pablo sanó a ese hombre. Más adelante, mi hermano, en Hechos 19, 11 y 12, la Biblia dice que los pañuelos y delantales que había usado Pablo se los llevaron para un lugar, y con los pañuelos y los delantales que usó Pablo, gente fue sanada de enfermedades.
Mi hermano, si había alguien que tenía don de sanidad, era Pablo. Era Pablo. Pero miren lo que dice, ya llegó a 2 de Timoteo 4. Vamos a leer del 9 al 20. Miren lo que dice ahí ahora. Este es el tema de hoy. 2 de Timoteo 4, del 9 en adelante. Dice así. Pablo hablándole a su pupilo Timoteo. Dice en el 9 en adelante. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado. Hemos hablado aquí de Demas. Amando a este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Tíquico, pone nombre a tu hijo así. Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas a Capote. Mira el nombre, mira los nombrecitos. Trae a Capote, que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro, el calderero, que me ha causado muchos males. El Señor pague conforme a sus hechos. Mira cómo Pablo también diciéndole que el Señor le deje caer una teja. Dice el 15. Guárdate tú también de él. Hablando de Alejandro. Parece que era terrible. Pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Ahí fue suave. Dice el 17. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y aquí viene la cosa, versículos 19 y 20. Saluda a Prisca y a Priscila y Aquila, y a la casa de Onesíforo. Mira los nombrecitos estos. Y aquí viene el 20. Presta atención al 20, que es el tema esta noche. Erasto se quedó en Corinto. Y escucha bien ahora. Y a Trófimo dejé en Mileto. ¿Cómo lo dejó? ¿Cómo lo dejó en Mileto? ¿Cuántos pueden dar un fuerte aplauso a esa palabra fiel y digna de ser recibida por todos los que estamos aquí? Mi hermano, cuando tú oyes lo que yo te dije hace un rato, de todos los milagros que Pablo hizo, levantando enfermos, levantando paralíticos, gente muerta, que levantó a Eutico. Pero la Biblia me dice en el capítulo 20 que él dejó a Trófimo en Mileto y que lo dejó enfermo. Mi hermano, lo dejó enfermo en Mileto. Mi hermano, eso me rompe la cabeza cuando yo leo eso. Un hombre como Pablo, que solamente con su oración la gente sanaba. Como la Biblia me dice que él dejó un tipo enfermo en Mileto. Eso me enseña, mi hermano, no todos serán sanos. Suena duro, pero la Biblia me enseña, no todos van a ser sanos. Dios mantendrá a alguna gente enferma, pero lo hará con un propósito. Hermano, Dios no es malo, Dios es bueno. Nosotros somos los malos. Dejé a Trófimo enfermo en Mileto. Mi hermano,
La Biblia me enseña que solo con su oración la gente sanaba. No dijo lo sané, no dijo oré por él y sanó. Dijo lo dejé enfermo. Lo dejé enfermo. Mi hermano, ¿cómo alguien que tiene don de sanidad y lo tuvo enfrente un amigo? Porque vamos a ver que Trófimo no era cualquier persona. ¿Cómo no pudo sanar a su amigo Trófimo? Lo que nos demuestra, mi hermano, que Dios tiene propósitos. Y a veces suena duro porque todos queremos sanidad. Nadie quiere vivir enfermo permanentemente. A nadie le gusta eso. Pero mi hermano, Dios es soberano. Hace como quiere. Él hace como quiere. Por eso yo quiero hablar de algunos puntos importantes que encontramos en ese pasaje. Número 1, mi hermano, los hombres de Dios se enferman. Déjame empezar por ahí. No piense que nosotros somos inmunes. Que nadie piense que tú, servidor, líder, eres inmune. No. Somos seres humanos. Nos enfermaremos. Mi hermano, Trófimo era un colaborador fiel de Pablo. Vaya conmigo en sus Biblias a Hechos 20. Hechos 24. ¿Lo tiene? Y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia, Tíquico y ¿quién más? Trófimo. Mi hermano, Trófimo era uno de los fieles servidores de Pablo. No era cualquier, era un amigo de Pablo que le servía en sus viajes misioneros. Vaya más adelante en el capítulo 21 de Hechos, ahí mismo, 21-29. Ya llegó al 21, Hechos capítulo 21, versículo 29. Porque antes había visto con él en la ciudad, ¿a quién? A Trófimo de Éfeso. Ya sabe que Trófimo era de Éfeso. Cuidado con una pregunta de mercadito ahí. A quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Mi hermano, Trófimo es mencionado por Pablo como uno de sus fieles servidores. Pero cuando Trófimo enfermó, Pablo no lo pudo sanar. Ese mismo Pablo que levantó a Eutico, que después que estaba muerto, levantó paralíticos. Mi hermano, a su amigo Trófimo lo dejó enfermo en Mileto, dice la Biblia. Lo que nos demuestra, mi hermano, que a veces no todo viene del diablo, mi hermano. No toda enfermedad proviene del diablo, ni tampoco cuando no sanes es falta de fe. A veces no es falta, es Dios quien dice te voy a dejar con eso ahí. Suena duro, pero sí. Sí. A veces debemos de entender que nosotros vivimos en un mundo corrupto y nuestro cuerpo también lo es. Vivimos en un cuerpo corruptible. Estamos en un mundo de pecado. En consecuencia, nuestro cuerpo enfermará. La Biblia dice, vaya conmigo a Primera de Timoteo. Primera de Timoteo 5:23. Primera de Timoteo 5, ¿lo tiene? 5:23.
Pablo le dice a Timoteo en el 23, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de qué más. Y de tus frecuentes qué cosa. Mi hermano, Timoteo era uno de los más fieles hombres de Pablo. Y Pablo dice que era enfermizo. Timoteo era enfermizo. Porque a veces tenemos un concepto errado de que porque eres hombre o mujer de Dios nunca te vas a enfermar. ¿Dónde dice eso? La Biblia dice que Timoteo tenía problemas en el estómago. Y Pablo dice que era enfermizo. Y le hizo la recomendación del vino. Debe ser que el agua, como sabemos que el agua en esa época no es como el agua de ahora. Pero mi hermano, enfermaremos. Número 2. Ya hablé que el hombre se enferma. Los apóstoles también. Ve conmigo a Gálatas 4:13. ¿Lo tiene? Gálatas 4:13 dice, pues vosotros sabéis que a causa, Pablo hablando, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Pablo reconociendo que tiene un problema en su cuerpo, un problema de salud en su cuerpo. Pablo, sí, el que hablamos en antes, que levantó muertos, paralíticos. Él tenía un problema de salud. Segunda de Corintios 12. Segunda de Corintios 12 del 7 al 9. Me encanta esta declaración que hace Pablo. Eso tiene que ver contigo y conmigo. Ya llegó a Segunda de Corintios 12. Del 7 al 9, presta atención a lo que Pablo dice aquí. Pablo dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Pablo reconociendo el peligro que tiene que Dios te use. Porque mi hermano, a veces cuando Dios te usa como Dios usaba a Pablo, ¿o no se le puede subir a la cabeza la cosa? ¿Sí o no? Que alguien te vea levantando un muerto. Si tú no estás sembrado en Cristo, se te va a la cabeza. Te crees que tú eres lo máximo. Y Pablo lo primero que dice en el versículo 7 es, para que la grandeza de las revelaciones que él tenía no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee. Y dice nuevamente, para que no me enaltezca sobremanera. Mi hermano, Pablo sabía el peligro de tener las revelaciones y el poder que Dios le daba. Él lo reconocía, él decía, wow, Dios me ha dado mucho poder, pero para que no se me suba a la cabeza, Dios me ha dado un aguijón. Y dice en el 8, porque no se quedó con el aguijón, la Biblia dice en el 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite de mí. Y que Dios dijo, en mi Biblia está en rojo, bástate de mi gracia, porque mi poder, el poder que Dios le dio a Pablo, se perfecciona en su debilidad. Dios le está diciendo, si yo te quito el aguijón que he puesto en ti, te voy a perder. Te voy a perder.
Y mi hermano, por eso Dios siempre nos deja cojeando de algún lado. Voy a repetirlo. Dios siempre nos dejará colgando de alguna parte de nuestra vida. Mi hermano, no hay nadie que sea perfecto. Dios siempre te va a dar un lado flaco para que tengas que depender de Él. ¿Te puedes imaginar que Pablo fuese un hombre totalmente sano y con todo ese poder que Dios puso en él? Es peligroso. Es peligroso que alguien tenga tanto poder, porque mi hermano, cuando Dios le puso un aguijón a Pablo, quiere decir que el hombre no maneja el poder. Mi hermano, el hombre no maneja el poder de manera correcta. Se te puede subir a la cabeza el poder. Y eso aplica, mi hermano, en cualquier área. La Biblia dice, dale poder y verás. Dale mucho dinero y verás lo que sale de él o de ella. Mi hermano, el poder, decía un filósofo, que el poder corrompe al hombre. Es malo tener mucho poder, porque el hombre no sabe manejarlo. Y eso lo podemos ver todos los días. Las personas con poder sienten que no necesitan a Dios. ¿Para qué yo voy a ir allá si yo estoy bien? Por eso, cuando Dios le dio tanto poder a Pablo, también le dio una parte flaca. Como quien dice, tendrás que venir a mí. Y cuando él dice que en 3 ocasiones le pidió a Dios, quítame este aguijón, Dios dijo, no, que te baste mi gracia, que te baste lo que yo te he dado. Tu poder se perfecciona en la debilidad que puse en ti. Y por eso Pablo a continuación también dijo, por eso me glorío, porque cuando soy débil, y si hermano, y si Dios le puso un aguijón a Pablo, ¿tú crees que tú no tienes aguijones? Cuando te miras al espejo, tú sabes que tienes aguijones. Mi hermano, todos tenemos aguijones. Todos flaqueamos en alguna parte de nuestra vida. Y eso Dios lo hizo así a propósito. A propósito Dios lo hizo. El único que tenía poder y era perfecto se llama Jesucristo de Nazaret. Porque Él sí sabe, Él sí supo manejar el poder que Dios puso en Él. Pero nosotros no, mi hermano. Nosotros no. Tú te puedes imaginar a una persona completamente sana, lleno de dinero, que no le falte nada en casa, que tenga armonía, que todo le vaya. No existe. Eso no existe. Eso no existe, mi hermano. Dios te deja un lado malo. Hay un lado flaco que Dios te deja. Puede ser tu carácter. Puede ser muchas cosas. Tal vez que el dinero te vuela a la cabeza. O el poder que tengas en tu trabajo que te suba a la cabeza. Y veas a los demás subalternos como poca cosa delante de ti. Por eso me encanta cuando Dios le dice, te puse un aguijón. Mi hermano, Pablo sanaba cuando Dios quería que sanara. No era él, sí tenía el poder, pero el que sanaba era Dios. Dios era el que sanaba, no él. Por eso él mismo dijo, no pude sanar a mi amigo Trófimo, lo dejé enfermo allá. ¿Cómo alguien que tiene don de sanidad no pudo sanar a alguien? Porque es Dios el que sana, no él.
Cuando Dios quería sanar, lo usaba a él. Por eso nunca me ha dado miedo orar por enfermos. Nunca me ha dado miedo. Porque yo sé que el que va a sanar no seré yo. No seré yo el que sane, sino la gracia del poder que Dios ha puesto en mí y que Él usa cuando le da la gana. Así como con Pablo, que no pudo sanar a su amigo y lo dejó enfermo, dice la Biblia. Lo dejó enfermo, y uno se preguntará, ¿cómo alguien que levantó un muerto no puede sanar a alguien que esté vivo? Lo que demuestra, mi hermano, es que es Dios el que lo hace. Nos usa a nosotros. Nosotros somos meros instrumentos inútiles para Dios. Número 3. Cuando Dios nos sana, su gracia nos sostiene. Me gusta esa. Porque, mi hermano, no todo el tiempo Dios va a sanar. Dios le dijo a Pablo, bástate de mi gracia. No me pidas que te quite el aguijón que te puse, porque eso te hará daño. Bástate de mi gracia. Ahora, ¿por qué Pablo dejó a Trófimo enfermo en Mileto? Porque Dios tenía un propósito mayor. Y, mi hermano, Dios también tiene un propósito con las personas que aún siguen enfermas y no han sanado. Mi hermano, no es que Dios sea malo contigo, no. Sino que Dios tiene un propósito contigo y tu enfermedad. Dios quiere que a través de ti, en la condición en que te encuentras, seas de testimonio para otros. Eso es lo que Dios quiere cuando Dios cuando Dios te mantiene en una condición que tú te preguntas, como Pablo, ¿por qué por qué no me quitas esto? Y algunos dicen que la condición de Pablo era la vista, porque al final, si usted ha leído Biblia, normalmente a Pablo le escribían. Pablo dictaba y alguien le escribía. Así que se comenta o se dice que el problema de Pablo era de la vista, aunque eso no está confirmado. Pero lo cierto es, como él mismo dijo, Dios puso un aguijón en mi cuerpo. Es decir, él tenía una imperfección en su cuerpo que no lo dejaba andar como él quisiera. ¿Se puede imaginar a Pablo totalmente sano haciendo lo que hacía? El peligro que eso representaba. Por eso, mi hermano, todos sabemos, ojalá tú sepas cuál es tu aguijón. ¿Sabes cuál es tu aguijón? Si alguien te pregunta qué parte mala tú crees que tienes, te atreverías a decir, bueno, yo sé que mi parte mala es esta. Hermano, es bueno conocer cuál es tu aguijón. Es bueno saber qué parte puso Dios en ti que lo dejó ahí a propósito, para que no te sientas más que los demás. Tal vez la cama en donde estás enfermo o enferma, la situación que estás padeciendo ya por años hasta el día de hoy, mi hermano, Dios no te la ha quitado porque Dios quiere que tú seas ejemplo de otros. Dios quiere que a la persona que ama, pero que no le ha quitado el aguijón, sirva para que otros vean que no hay impedimento para buscar a Dios. Que aún con tus defectos, aún con tu enfermedad, vienes ranqueando,
pero vienes a buscar de Dios aún con tu condición de salud. ¿Qué es lo que Dios quiere que otros vean en ti? Así que no es que Dios ha sido malo contigo y no te ama porque te ha dejado con la enfermedad. No, Dios te está usando para que otros al verte digan, ¿y qué excusa tengo yo si míralo a él, mírala a ella? Viene a Dios aún como está. Y mi hermano, de algo podemos estar seguros. Pablo dejó a Trófimo en Mileto y lo dejó enfermo, dice él. Pero no lo dejó solo. Lo dejó con alguien cuidándolo. Lo dejó con alguien pendiente de él. Vino acá y dijo, dejé a Trófimo, se sentía como culpable Pablo porque no pudo. Mi hermano, las palabras que dice Pablo aquí al final del versículo 20 de 2 de Timoteo 4, donde él dice, dejé a Trófimo enfermo en Mileto. Esas palabras reflejaban la frustración de Pablo de no poder sanar a su amigo, al que lo ayudó en sus viajes misioneros. Y cuando necesitó sanidad, no se la pudo dar porque Dios dijo que no. Y mi hermano, Dios dice que no también. Aún con cosas que nos harán bien, Dios dice no. No lo voy a sanar, no la voy a sanar, porque yo necesito que la gente vea que aún con su enfermedad viene a mí, me busca, me sirve. Y mi hermano, los enfermos serán en contra de los sanos, que sanos no vienen. Pero Dios dice, mira mi hermana, mira mi hermano. Aún con su enfermedad, vienen a buscar de mí. ¿Qué hay de ti? Que estás sano y caminas bien, corres bien, piensas bien, tienes todas tus extremidades bien, pero no vienes. Mi hermano, Dios usa al enfermo para redarguir a los sanos. Así que cuando Dios dice no, no es que te rechaza, sino que te está reacondicionando. Ve conmigo a Santiago. Santiago capítulo 1. Santiago 1 del 2 al 4. Ya llegó a Santiago 1. Del 2 al 4 dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paz. Mi hermano, tenemos que ser pacientes. Mi hermano, y no todo el mundo es paciente. Hay gente que tiene la mecha cortica, mi hermano, cortita. Llegaron tarde a la repartición de paciencia. Pero mi hermano, dice la palabra que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Y dice el 4, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis ¿qué cosa? Para que seáis ¿qué cosa? Perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Sí, yo sé que cuando estamos enfermos a veces nos desesperamos. Nos desesperamos porque todos deseamos ser sanos. Todos deseamos ser sanos. Pero mi hermano, Dios a veces te deja el aguijón ahí. Te deja ese aguijón ahí. Porque Él sabe, mi hermano, que tal vez si recuperas las energías, tal vez tus destinos sean otros. Y Dios quiere
Y Dios quiere usarte como ejemplo para los demás. Dios quiere usarnos como ejemplos. Así que, ¿qué aprendemos de este pasaje? Ay, me encanta esta parte. ¿Qué aprendemos de este pasaje en donde Dios dice no? En donde un hombre que tenía don de sanidad no pudo sanar a su amigo Trófimo y lo dejó enfermo allá en Mileto. ¿Qué hacemos cuando Dios no sana? Cuando Dios no quiere sanarte, no es que no puede, sino que no quiere sanarte. Suena duro, pero es así. ¿Qué hacemos? Número uno, anota esta. Número uno, no culpes al enfermo. Mi hermano, tú no has oído. Y mi hermano, repudio a la gente que hace eso. Nosotros no debemos hacer eso. Que cuando oramos por alguien y la gente no sana, decimos es que no tiene fe. No, mi hermano, no haga eso. No haga eso. Trófimo quedó enfermo en Mileto y su amigo Pablo, que levantó muertos, no pudo sanarlo. Y Pablo no dijo, bueno, no sanó porque no tiene fe. No, Pablo no dijo eso. Y mi hermano, si usted ora por alguien y la persona no sana, jamás salga de tu boca diciendo que no sanó porque le falta fe. No haga eso. Eso no es correcto. Porque el que sana es Dios. Mi hermano, si tú le dices a alguien que por la cual después oraste y no sanó, si tú le dices que no sanó porque le falta fe, mi hermano, tienes un problema de arrogancia. Porque el que sana no eres tú. Es Dios el que sana. Y nos usa a nosotros para orar por los enfermos. Pero mi hermano, no se te olvide que el que sana es Dios, no tú. No se te olvide. Así que no le digas a la persona porque oraste y no sanó que le faltó fe. No hagas eso. No le eches la culpa al enfermo, número uno. Número dos, tampoco culpes al que ora. Mi hermano, la primera es no culpes al enfermo. La segunda, no culpes al que ore. Porque es igual. Pablo se sintió culpable cuando él mencionó la frase, dejé a Trófimo enfermo en Mileto. Sonó como que Pablo se sentía responsable de no haber ayudado a su amigo en un momento importante de salud. Pero mi hermano, la misma ecuación que te digo en la primera, también te la digo en la segunda. El enfermo tampoco puede decir que el coró le faltó unción. No, mi hermano. El que sana es Dios. Nosotros somos simples intermediarios inútiles que Dios usa para que oremos por alguien. Así que ni le echemos la culpa al enfermo, ni el enfermo nos eche la culpa a nosotros tampoco. Nosotros estamos haciendo lo que Dios dice que debemos hacer. Hay alguien entre vosotros enfermo, busque a los ancianos y oren por él. Que el que sana soy yo. No lo dice la Biblia, pero la Biblia no dice que cuando los ancianos oren, sanará. Dice, oren por él, oren por ella. Déjenme la sanidad a mí. La sanidad es de Dios, no de nosotros. Qué bueno que podamos orar y que alguien sane al instante, pero eso no siempre va a pasar. Mi hermano, no siempre va a pasar. ¿Tú crees que Pablo se sentía bien de no haber podido sanar a su amigo Trófimo? ¿Tú crees que Pablo se sentía bien cuando eso pasó? Y tuvo que decir con remordimiento, dejé a Trófimo enfermo allá en Mileto, lo dejé enfermo, dando a entender no pude sanarlo. Dios no quiso que le diera sanidad. Así que no culpes al enfermo, no culpes al que ora. Número 3,
Sirve al enfermo aunque no sane. Mi hermano, nosotros nos toca orar y esperar. A nosotros nos toca orar, mantener la fe y pedirle a Dios que si es su infinita voluntad, dé a sanidad por el cual estamos orando. Y tú y yo debemos seguir orando aunque no veamos nada. Mi hermano, porque Dios sana cuando le da la gana, no cuando tú ores. A nosotros nos toca orar y esperar a la voluntad del Señor. Porque también sería muy arrogante decir, no, pónmelo ahí que yo voy a orar por ahí, va a sanar. Tú vas a ver que va a sanar. No, mi hermano, es cuando Dios quiere. Porque Él es el que sana. Ve conmigo a Mateo 25:36. Mateo 25:36. Jesús hablando, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. ¿Qué está diciendo Jesús allí? Jesús está diciendo que Él espera que nosotros intercedamos por la gente y estemos ahí para ellas. Mi hermano, la iglesia debe ser el lugar en donde se levanten oraciones por los enfermos. Tu casa, en tu tiempo de oración, si sabes que un hermano o una hermana está enferma, es tu obligación como el cuerpo de Cristo que somos, orar por aquellos que están enfermos y de la cual tienes conocimiento. Mi hermano, como pastores es parte de nuestras obligaciones. Así que cuando yo sé que alguien está enfermo, yo oro por la sanidad de la persona. Neri me dijo, no vinimos el miércoles porque mi hermana Dama no se sentía bien. Entramos y reforzamos la oración. Porque eso es parte nuestra como obligación de iglesia. Si tú sabes y si tienes conocimiento de que un hermano o una hermana está enferma, inclúyelo en tus oraciones. Pidámosle a Dios por la sanidad. Y mi hermano, si no sana, sigue orando. Porque la sanidad vendrá cuando Dios quiere, no cuando nosotros querramos. Dios es soberano. Y Él puede sanar hoy y mañana o dejarte con la enfermedad ahí por algún motivo. Como pasó con Trófimo. ¿O tú crees que Dios dejó a Trófimo enfermo por algún motivo? O porque no le dio la gana de sanarlo. No, sino que tal vez Dios dejó a Trófimo allá en la cama enfermo porque Él quería que fuera testimonio de la gente en Mileto. Mi hermano, el hombre de Dios también se enferma. Pablo le pidió 3 veces a Dios que le quitara el aguijón y Dios dijo que no. Jesús le dijo al Padre, pasa de mí esta copa, y el Padre dijo no. Y seguramente Trófimo esperaba que su amigo Pablo lo sanara y Dios dijo no. Mi hermano, porque Dios es soberano. Nosotros no podemos sobornar o coaccionar a Dios para que haga lo que nosotros queremos. Él hace como quiere, cuando Él quiere. La responsabilidad nuestra es seguir orando, seguir intercediendo por la salud de la gente que amamos, ¿sí o no? Y número 4, confía en la soberanía de Dios. Debemos entender eso siempre, mi hermano. Cuando tú ores por algo, tú debes entender que eso ocurrirá cuando Dios así lo determine. No porque tus oraciones puedan coaccionar o doblar a Dios. Si Dios no te quita la enfermedad
Y mi hermano, yo oro para que Dios te la quite, para que Dios te dé la sanidad que tú tanto anhelas y deseas. Porque mi hermano, todo cuerpo humano desea ser sano. Esa es una necesidad innata del ser humano. A nadie le gusta estar enfermo. Pero debemos entender también que Dios es soberano. Dios es el que decide. Él es el que conoce el final desde el principio. Él es el que sabe por qué sí o por qué no. Y mi hermano, no lo vamos a entender hoy. Pero si llegamos al cielo, seguramente Dios nos dará las respuestas que no tenemos hoy. Seguramente. Dios dirá, ¿te acuerdas que estabas desesperada o desesperado porque te mantuve con esa enfermedad? Aquí está el porqué. Y mi hermano, Dios nos abrirá ese libro donde veremos los porqués de las cosas que pasan hoy y no entendemos. Pero debemos entender, mi hermano, como dice Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas, mi hermano, no dice alguna, dice todas las cosas nos ayudan para bien. Todas, incluyendo las que no entendemos, incluyendo el aguijón que Dios puso en nosotros para que no se nos suba la cabeza. El poder que Dios ha puesto en nosotros. Qué rico es tener don de sanidad. Que Dios te use para poner manos o pedir sanidad a alguien lejano o cerca, como hacía Jesús. Qué rico. Pero mi hermano, Dios también sabe que no le puede dar ese poder a cualquiera. Eso te puede intoxicar. Ese poder que Pablo tenía. Si no tienes un aguijón, te puede intoxicar. Se te puede subir a la cabeza. Mi hermano, que te muerda una serpiente venenosa y la gente está esperando que te pongas de 1000 colores y caigas muerto y no te pase nada. Ese es uno de los pasajes que me encanta. Tengo tiempo que no predico de ese pasaje. Que una serpiente te muerde y todo el mundo se te queda viendo, esperando que caigas muerto. Y que Dios no permite que te mueras, que el veneno no te haga daño. Así que todo el mundo sabía que ese hombre llamado Pablo tenía un poder que otros no tenían. Y que cuando Pablo hablaba, mi hermano, tenía el respaldo de Dios. Tenía un respaldo que no tenía otro. Pero la Biblia me dice que él dejó a un amigo suyo enfermo en Mileto. Lo dejó enfermo, no pudo sanarlo. Enseñándonos, mi hermano, a ti y a mí, que el que sana es Dios. Yo me imagino que Dios le dijo a Pablo, cuidado, yo soy el que sana. Cuidado, yo soy el que sano y no me da la gana que Trófimo sane ahora. Y él se tuvo que ir con dolor en su alma, dejando a su amigo enfermo. Así que cuando ores por enfermos, amados, lleva esto contigo. No eres tú quien lo sana, ni lo sanarás cuando tú digas, es cuando Dios lo diga. Así funciona el poder. Y si tenemos eso claro, Dios no tendrá reparos en darte poder. Porque entenderás que si pasa, gloria a Dios. Y si no pasa, gloria a Dios también. Dale un aplauso a la que vive y reina. Aleluya. Me quedan 6 minutos. Y con esos 6 minutos quiero concluir. La Biblia no menciona más el nombre de Trófimo en la Biblia. Solamente lo menciona en 2 de Timoteo 4, versículo 20. Cuando dice que su amigo Pablo lo dejó enfermo. Pero de algo sí debemos entender de este pasaje, que es la enseñanza aquí. Dios no siempre te va a quitar el problema. Mi hermano,
Hay momentos en que Dios dejará que sigas padeciendo de ese problema porque tiene un propósito contigo. No lo hace porque es malo y la tiene contra ti, no. Cuando Dios permite que todavía sigas padeciendo de alguna situación, es porque Dios tiene un propósito contigo. Tal vez no lo entiendas hoy, pero mi hermano, más adelante Dios sacará a flote el motivo por el cual dejó que esa carga, que ese aguijón todavía persiste en ti. Porque Él quiere usarte como ejemplo de su gracia y de su poder. Así que no es que Dios la cogió con Trófimo, no. Dios nunca te va a dejar solo, no importa la condición en que estés. Mi hermano, Dios nos ama con amor eterno. Y si nos deja una carga, si nos deja un aguijón, si te deja una enfermedad, una situación familiar, laboral, social, no sé, es porque Dios tiene algún propósito que quiere enseñarle a alguien a través de ti. Mi hermano, la Biblia dice que si estamos enfermos debemos orar. Pero solo orar. El trabajo nuestro es orar. Y dejémosle a Dios la diferencia. Dejémosle a Dios el resto. Dejémosle a Dios que en su infinita sabiduría, que en su infinita voluntad, que en su infinita soberanía, Él decida cuándo y dónde. Dios es el que sabe cuándo. Pero no le eches la culpa al enfermo de que oré por ti, no, debe ser que no tiene fe. No. Yo he escuchado tantas veces eso, que la gente ora por un enfermo y si no sana es porque al enfermo no le faltaba fe. No, mi hermano. Es porque Dios decide cuándo la gente va a sanar. Pero tampoco le eches la culpa al que ora. No digas, no, es que él no tiene unción, por eso no sané. No, tampoco. No. Porque Dios usa al que le da la gana. ¿Cuántos recuerdan? Todavía me quedan 6 minutos. ¿Cuántos recuerdan? ¿Cuántos recuerdan a Saulo? Cuando tuvo ese encuentro camino a Damasco, quedó ciego. Le dijo, ve allá a la calle de la derecha, que alguien va a venir a que recobres la... ¿Recuerdan cuando hablaron con Ananías? Cuando Dios vino a Ananías y le dijo, hay alguien allá ciego que está esperando que tú vayas y le des la vida nuevamente. Mi hermano, un hombre, sí era cristiano, pero no era un hombre prominente de la época. Pero Dios usa a cualquiera para cuando Él quiera hacer algo. Y le dijo, ve. Él con todo y el miedo fue allá donde Saulo, porque sabía el currículum de Saulo, que perseguía a la iglesia. Así que fue con temor allá. Y Dios lo usó para que Saulo, ahora Pablo, recuperara la vida. Mi hermano, Dios usa al que le da la gana. Dios usa al que quiere. Dios usa al que quiere. Por eso, si estás enfermo, enferma, tienes alguna condición, quiero que sepas que no estás solo, no estás sola. Y si Dios todavía no te ha dado lo que esperas, la sanidad que esperas, si Dios todavía no ha reconvertido tu situación económica, si todavía no la ha cambiado para que te vaya bien y todos tus problemas financieros sean recuperados, sean arreglados, mi hermano, Dios tiene un propósito contigo. Y lo que Dios espera es que tú le sigas adorando a pesar de tu condición. Mi hermano, no se vale que solamente digas gloria a Dios cuando te va bien. A veces Dios te deja el aguijón porque tal vez te has quejado mucho.
Y Dios espera que tú le adores aún en tu condición. Pero nunca pierdas la fe. Mi hermano, nunca pierdas la fe. Nunca pierdas la fe. Porque Dios está esperando que tu fe crezca como la luz de la aurora. Te vaya bien o te vaya mal. Amén. Pero recuerda siempre, aún en el tiempo de Jesús, mucha gente no fue sanada. Mucha gente no fue sanada. Jesús sanó al que quiso. Jesús sanó a gente que ni siquiera pidió ser sanada. ¿Cuántos recuerdan a Naamán? ¿Sabe que los sacerdotes de la época se molestaron mucho con Jesús cuando Jesús les tiró en cara la sanidad de Naamán? Él dijo, a Dios le dio la gana de sanar a un sirio, enemigo de Israel, pero a Dios le dio la gana de sanarlo. Hablando de Naamán. Mi hermano, y eso nos enseña también que Dios puede sanar a gente que no lo merece. Ojo, Dios puede sanar a gente que tal vez tú odies. Y tú digas, ¿cómo es posible que Dios sanó a esa hija del diablo? Que ni siquiera viene a la iglesia. ¿Cómo Dios la pudo? Mi hermano, esa es la soberanía de Dios. Los asuntos de Dios tú y yo no las entendemos. Y a veces Dios puede ser bueno con gente que tú crees que no lo merezca. Y al que lo merece, Dios la tiene ahí o lo tiene ahí todavía esperando. Porque así es Dios. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes y ponte de pie. Aleluya. Gloria al Señor.